Nos encontramos en el monumento Casa Alfredo González Flores, un lugar muy especial en el marco de la inauguración de una exposición dedicada al tema de la mascarada popular, una exposición histórica muy querida por nosotros. Y bueno, yo quisiera saludar y presentar a doña Margarita Silva, directora del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, doña Isabel Badilla Chan, directora del Monumento Casa Alfredo González Flores, y bueno, también al señor Jorge Corrales, funcionario del Ministerio de Cultura y además un gran mascarero. Bueno, doña Margarita, primeramente saludarla y tal vez que nos cuente un poco sobre el significado de la exposición que se va a dar en este espacio. Con mucho gusto, Pablo y compañeros. Esta exposición es el resultado de un esfuerzo conjunto que surge tanto desde la Casa de la Cultura de doña Isabel propiamente, del Museo de Cultura Popular, y yo diría también que de don Jorge, que siempre ha amado esta colección que hace más de 25 años, desde finales de la década de los 90, llega al Museo de Cultura Popular. ¿De qué colección hablamos? Bueno, es una colección de máscaras compuesta de cabezones y caretas, pero también se acompaña, y es un elemento importantísimo del trabajo que hicieron los investigadores, porque hay un guión científico que respalda esta exposición y que fue el resultado del trabajo de diferentes personas que en aquellos años vieron y tomaron ya el valor de la expresión cultural popular de la mascarada. Entre las personas que trabajaron esta exposición está don Alexandro Tosati, que fue miembro de la asociación Tiquis, y también funcionarios del Ministerio de Cultura, en ese momento Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, que ya no es así, su nombre, en quienes se encontraban don Eugenio Castro Jiménez, don Mariano Granet Labat, todos bajo la dirección de María Eugenia Murillo, que era la coordinadora en ese momento de la dirección de museos de este ministerio que antes conversábamos. Es una exposición con un guión científico, un guión museográfico, que por eso les invitamos a ver, tiene este respaldo. No solamente se rescataron las máscaras por sí solas, sino también se sustentó en una investigación muy seria la mascarada, los orígenes de la mascarada en el mundo, los orígenes de la mascarada en América y también hasta llegar al Valle Central en Costa Rica. Y ahí se retomó el trabajo de las familias de mascareros, la familia Arias y también el trabajo de don Guillermo Freire. Es importante que si bien trata sobre máscaras, también el guión científico elaborado lo integra a toda la expresión o manifestación cultural festiva, recuperando las partituras y lo que antes nosotros llamábamos los payasos, cuando salíamos corriendo porque venían los payasos, a quienes también se le daba el nombre de mantudos. Entonces, realmente es una exposición que logramos compartir luego de más de estos 25 años de que haya estado, y por eso es la importancia de la actividad en la que hoy estamos inaugurando. Doña Isabel, ¿usted podría comentarnos lo que significa para el monumento la apertura de esta exposición al público? Bueno, creo que es una oportunidad y es una alegría. Y no solo para el monumento, para este espacio tan maravilloso que es tan cercano a la comunidad. La comunidad lo ama, ¿verdad? Y eso es lo más importante y lo que hace que la luz, ¿verdad?, de estas actividades sea muy hermosa. Vamos a ver, la Casa Alfredo González Flores es casa museo desde 1974, pero también es casa de la cultura, porque cuando se recupera este espacio para este objetivo, es la comunidad la que lo logra y tiene el apoyo del gobierno. Entonces, es fundamental que desde este espacio, el Ministerio de Cultura, junto con la comunidad, y en este caso los portadores de cultura, puedan hacer un recordatorio de algo que está en la vida misma de las comunidades, que es la cultura popular.
Pero sin embargo me gustaría comentar un poco sobre el mandato que tenemos las instituciones públicas y la gran oportunidad de hacer acciones para la puesta en valor de este patrimonio inmaterial que está cubierto en la Convención de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO del 2003, que Costa Rica suscribe en el 2012. En este país, no solamente en Heredia, que es cuna de mascareros, Barba, en todo el país hay mascareros que están trabajando esta técnica por años y años, por una tradición que han ido aprendiendo y la mantienen. Entonces también esta actividad no es solo un homenaje súper importante, como dice Margarita, a la familia Frer, ¿verdad? Y a la familia Arias, sino también a cada mascarero de este país. En el 2017 tenemos una actividad muy hermosa que tengo que decir que nace con una alianza con el Museo de Cultura Popular, un taller que se hizo para elaborar máscaras tradicionales. Me acuerdo bajo una lluvia terrible, o sea, en abril, mayo, y después de eso los mascareros vinieron aquí, nos tocaron las puertas y nos dijeron, hagamos un desfile de payasos, porque así es como se conoce. Y ese amor que tienen hizo que aquí, un 31 de octubre, sin más pensar, sin decisión del gobierno de la República, porque ellos son los que tienen el poder, se hicieron pasacalle aquí en la Avenida Cero, con gente de todo el país. Y esto generó que después, bajo una administración, y reconocer que doña Hilda González, siendo viceministra, y José Edwin Araya, siendo asesor, logran que se haga un decreto ejecutivo en 1977, donde el Día de la Mascarada Tradicional establece un mandato a los entes públicos para hacer el 31 de octubre una actividad. Pero más hermoso, este año, en el 2022, la mascarada está declarada como símbolo nacional. ¿Cómo podemos regresar al pasado si ya no tenemos a Pedro Arias, a don Amado, por hablar de algunos, a don Carlos Salas, aunque hoy don Francisco Montero es un maestro? ¿Cómo podemos volver al pasado en este momento para todas las generaciones con actividades como estas? Entonces estamos muy agradecidos, realmente muy emocionados. Así que muchas gracias a los mascareros, primero que todo, pero al Museo de Cultura Popular que lo hace posible. Con mucho gusto. Don Jorge, usted conoce, como decía doña Isabel, doña Margarita, conoce perfectamente esta exposición, cada máscara, cada careta. Cuéntenos un poco sobre la historia de esta exposición y las técnicas que se necesitaron para poderla realizar. Bueno, sí, mucho gusto, ¿verdad? A todos. Por 30 años hemos hecho máscaras tradicionales fielmente seguidoras el estilo a don Pedro, ¿verdad? Que de ahí no nos hemos salido para poder rescatar la obra de él, tanto de don Pedro como del hijo Amado Arias. Es importante la técnica de don Pedro, ¿verdad? Una técnica de mucha paciencia, de mucho amor, ¿verdad? De mucho cansancio, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros hemos tratado, ¿verdad?, de mantenerla y aportarle a las nuevas generaciones, ¿verdad?, que ellos puedan seguir esta técnica para que no desaparezca. Siempre hemos respetado, ¿verdad?, a las nuevas generaciones con sus nuevas técnicas, sus nuevas figuras, pero por parte de nosotros, y creo que de muchos artesanos también mascareros del papel, ¿verdad?, que es bueno reconocerlo, también le damos el aplauso, ¿verdad?, porque son técnicas antiguas, pero que hoy en día siguen vigentes, claro, ¿verdad? Entonces, para nosotros, digamos, en el caso de Mascarada Corrales de Acerrí, orgullosamente acerriceño, seguimos fielmente el estilo de don Pedro. ¿Por qué? Porque son figuras que marcaron nuestras vidas, ¿verdad? Desde pequeñitos, porque él llegaba a los pueblos, ¿verdad? Con sus mascaradas, con sus caretas, y entonces es una figura muy tradicional, con sus trajes de flores, sus vestidos de flores y todo, ¿verdad? Que también pues se ha ido perdiendo un poquito, pero de eso se trata, de rescatar lo nuestro, que no se pierda, y algo muy importante, educar a las nuevas generaciones o enseñarles lo importante que es esta técnica, ¿verdad? Que mucha gente puede decir hoy en día, pues es muy cansada, tal vez utilizan otros materiales como tipo para poder hacer máscaras, tal vez por comercio más rápido, ¿verdad? Pero es importante rescatarla, que no se pierda. Seguimos insistiendo.
Y don Pedro Arias, pues tengo algunos datos de él, ¿verdad? Que dice aquí que nació el 2 de abril de 1902 y falleció el 11 de noviembre de 1980 en San Antonio Escazú. Él hereda unas máscaras, es algo curioso, ¿verdad? Porque ya ahí en San Antonio Escazú había otro mascarero, don Santiago Bustamante, que ellos iban de la mano ahí, pero don Santiago Bustamante creo que perdió un poquito pues la paciencia, he escuchado por ahí, entonces él le da o le dona las máscaras de él a don Pedro, y don Pedro ya continúa la obra ahí, ¿verdad? Como por 50 años más. También don Pedro Arias fue sacristán como por más de 30 años de la iglesia San Antonio Escazú, amaba su templo, ¿verdad? Ayudó mucho a la comunidad, ¿verdad? Incluso algunos tramos de la construcción de la iglesia San Antonio Escazú tienen mano de él, ¿verdad? Mano, digamos, de construcción, junto con otras personas del pueblo. Y algo muy importante, ¿verdad? Crea un portal de movimiento, ¿verdad? Por medio de motores de agua, increíblemente. Dice, ¿verdad? Que en aquellos tiempos que no había luz, él era, en su casa siempre había un bombillo prendido, no se sabe cómo hacía, pero él tenía luz ahí, ¿verdad? Entonces creo que era un genio muy adelantado en su época, ¿verdad? Muy adelantado, y hoy por hoy pues es un gran orgullo, ¿verdad? Tener máscaras de él todavía vivientes, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Que la gente las puede valorar y ver, y igual a las de don Pedro Freire, ¿verdad? Y son máscaras que van de 60 años en adelante todavía, ¿verdad? Es increíble que a pesar de ser papel, ahí se mantienen, ¿verdad? Entonces me parece importante, ¿verdad? Rescatar la obra de don Pedro. Incluso hasta agricultor era él, ¿verdad? Sembraba muchas hortalizas y cosas así, ¿verdad? Y cuentan historias, ¿verdad? Que él tenía una chayotera y todos los chayotes que él sacaba de ahí, los domingos los llevaba a las salidas de misa y se los regalaba a la gente muy humilde, ¿verdad? Es algo importante, ¿verdad? El buen corazón de él. Entonces, me parece también importante el rescate de estas máscaras, y también hemos seguido, ¿verdad? Con la cuestión de la fumigación, ¿verdad? Que es importante para que la polilla no haga, o el comején no haga desastres, y se ha mantenido, digo yo, ¿verdad? Por medio de la fumigada, gracias a Dios, y aquí las tenemos para todo el público. Exacto. Sí. Bueno, hablando un poquito sobre la historia de la mascarada popular, cuéntanos un poco, don Jorge, ¿cuáles son esos personajes alegóricos que no pueden faltar en una mascarada? Sí, bueno, como les digo, seguimos el mismo ejemplo de Pedro, ¿verdad? Que eran las gigantas, ¿verdad? Muy coloridas, muy llamativas. Los gigantes, que eran los hombres, a la par de la giganta, un poquito más bajos que la giganta. Después vienen los cabezones o los jupones, que son estos, ¿verdad? Y por último, las caretas, que también don Pedro usaba un toro, ¿verdad? En los recorridos, para que el toro levantara a todo el mundo y le diera carrerones a todo el mundo, y todas esas cosas que se han perdido, ¿verdad? Porque usted ahora va a un desfile y usted ya no ve un toro, ¿verdad? Más que hoy en día, pues, las cuestiones de violencia y demandas y toda esa cuestión, pues es un poco peligroso, ¿verdad? Pero nosotros, en el caso de nosotros, mantenemos el toro ahí para que las nuevas generaciones vean, y mucha gente se queda asustada. Mira, yo nunca había visto un toro con la máscara y el traje, ¿verdad? Es lindo y da miedo, ¿verdad? Claro. Es bonito rescatar eso, ¿verdad? Entonces esos son los tres tipos de personajes que había. Las gigantes, los cabezones y las caretas. Doña Margarita, coméntanos también en torno a, bueno, lo que para el museo, ya propiamente el Museo de Cultura Popular, significa conservar este tipo de patrimonio, desde su perspectiva como directora del museo. Claro que sí. El Museo de Cultura Popular, que es un programa de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, tiene una misión y una visión a cumplir. Y en ellas está precisamente el rescatar la puesta en valor del patrimonio cultural, tanto cuando hablamos del patrimonio tangible como intangible. O sea, esa es parte de su tarea. Es decir, que esta exposición lo que nos permite hoy es cumplir esta misión de ser ese ente encargado de no solamente es restituir, yo creo que el término no es preservar, esas son tareas de conservación que siempre se hacen, pero se habla de restituir porque no es solamente el objeto en sí, sino toda la carga y el contenido y el valor cultural que está detrás de estos elementos, como pueden ser las máscaras en sí mismas, los cabezones. Pero hay algo mucho más rico y es la vivencia, en donde se cobra la identidad, en donde, como decimos, la historia cobra vida, ¿verdad?
Entonces yo creo que para el museo esto es una función, es cumplir su meta, es cumplir su visión y su misión, y así permitimos que la Universidad Nacional sea esa universidad que siempre posibilita recuperar, como decimos, la universidad que siempre va a estar ahí pendiente de recuperar la cultura nuestra, ¿verdad? En donde también se pone en valor el trabajo del cultor, que es aquella persona que ha tenido y se ha dado a la labor de conservar y preservar las técnicas, que se ha dado que en muchas sociedades la figura del cultor es mucho más valorada, valga la redundancia. Cierto. Y incluso esto va del término de su remuneración, de su reconocimiento. Hasta tienen programas especiales para que estas personas no se dediquen a otros tipos de trabajo más que al conservar, ¿verdad, Isabel? A investigar y a conservar la cultura. Y por eso yo creo que hoy la participación de don Jorge es fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque decía Isabel, bueno, ¿y cómo se conserva? ¿Cómo se logra mantener estos conocimientos hacia otras generaciones? Que eso es otra de nuestras funciones. Pues a través de estas personas en las comunidades que por amor a su cultura se han dado el trabajo por años de conservar y de ir restituyendo estas técnicas, que no se pierdan, porque hay esta preocupación, no solamente es hacer la máscara, es hacerla siguiendo fielmente una técnica, siguiendo fielmente, y cuando hablamos de una técnica es que es toda una visión de mundo que este agricultor, ¿verdad? En el caso de don Pedro Arias, logró darnos, que captó, son máscaras que su origen, bueno, y aquí luego vamos a escuchar a don Jorge, que realmente es el experto, pero que es interesante cuando a mí me dicen que hay que hacer un molde y que es de tierra, bueno, y que comienza con el barro, desde ahí vemos origen, esta raíz, ¿verdad? Es un elemento cultural que nace, y eso es la misión y visión que nos permite cumplir actividades como estas al museo, a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Bueno, no, es maravilloso. Poco a poco nos vamos acercando al final de este diálogo, pero yo quería tal vez contarle a doña Isabel, bueno, el valor que para usted como funcionaria del área de cultura tiene eso que decía doña Margarita, ese día a día de los trabajadores culturales, de los cultores populares, ¿qué valor tienen dentro del marco de lo que es el monumento, ¿verdad? Y bueno, y volvemos otra vez a las mascaradas, ¿verdad? Un mascarero que desea acercarse a la casa, qué oportunidades tiene, por ejemplo, e invitar también a que el público venga, qué días puede venir a ver la exposición, qué horarios. Creo que es muy importante reflexionar cómo las comunidades y sus actores se van apropiando de los espacios, apropiando positivamente. Hace más de 27 años estuve aquí trabajando, ¿verdad? En lo que hoy estoy, que es una gran oportunidad. Y no se me olvida escuchar a muchas personas que dirigían este espacio y que no veían la cultura popular como digna de estar en este lugar. Margarita lo dice muy, muy claro, el costarricense hemos perdido yo pienso que desde la enseñanza, ¿verdad? De las escuelas, desde los hogares, reconocer el valor de la cultura popular, de los saberes. Hemos creído que solamente las bellas artes son cultura. Entonces, cuando nos preguntan qué importancia tiene esto, es que, aunque sea tardíamente, porque el Ministerio, a través de su Política Nacional de Derechos Culturales, está reconociendo desde el 2013, aunque hubo programas, ¿verdad? Como el museo y todo, y con la Convención de Patrimonio Inmaterial, reitero, que el patrimonio inmaterial tiene un primerísimo lugar, que cualquier museo, cualquier espacio público dedicado a la cultura debe tener en su programación actividades de estas. Y no solo por cumplir, sino por la gran oportunidad. Quisiera, antes de darles las fechas, digamos los días de que tenemos abierto, hacer un llamado en lo local, y no solo en Heredia, en todo el país, para que las municipalidades como gobiernos locales, asociaciones de desarrollo que también manejan presupuestos públicos,
etcétera, vayan generando sus propios espacios para esta gran oportunidad de reconocimiento. Y no solo de reconocimiento, sino de apoyo a estos portadores de cultura. Porque no se trata solamente de que en ciertos momentos llamarlos. Y también reconocer que alrededor de la mascarada tradicional, como toda la cultura popular, también están los bailadores. Los bailadores son elementos fundamentales. Porque si bien es cierto que el cultor que hace la máscara, ¿qué hacemos con una máscara bellísima hoy expuesta? Entonces los bailadores que se transforman bailando, los músicos, las cimarronas con la música de las jotas tradicionales, hacer un llamado respetuoso, yo lo hago como con todo respeto, ¿verdad? De que está bien, porque si está bien de que hayan otras músicas, pero que nunca debemos olvidar que la música de las jotas es la música tradicional de la mascarada. Y eso es nada más decir un saludo respetuoso a todos los portadores de cultura, hoy a los mascareros, porque sin ellos no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Y un agradecimiento al museo que lo hace posible y a Jorge, que es un amante de la mascarada, un portador de cultura, pero también un defensor y alguien que ha preservado el arte popular de Pedro Arias y de don Amado, su hijo. Claro. La exposición estará abierta todo el mes de octubre, de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 de mediodía, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, y los sábados de 9 a 12 y media y de 1 y media a 6. No dejen de visitarla y de disfrutarla. Bueno, ya entrando en la fase de cierre del programa, don Jorge, si nos comenta tal vez muy brevemente, ¿cuál es el arte? ¿Cómo se elabora una máscara con papel, en resumen? Pues sí, este es un tratamiento pues muy difícil, ¿verdad? Pero cuando usted hace las cosas con amor y con dedicación y con tantos años de experiencia, pues a usted le gusta. Claro. Por más cansancio, como le digo yo a mucha gente del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Que hay veces tal vez me ven cansado, con sueño, pero tal vez he tenido que terminar máscaras a las 2 de la madrugada para levantarme a las 5 de la madrugada, ¿verdad? Entonces eso nadie lo ve. La gente, las personas, digamos, ven los desfiles en la calle, ¿verdad? Ay, qué lindas las máscaras y todo. Sí. Pero muchas personas no saben lo que pasa un mascarero, ¿verdad? Sea tradicional o no sea, porque digamos, de las dos técnicas que se manejan ahora, pues siempre genera trabajo, ¿verdad? Sí. Es cansado. Y entonces, digamos, para hacer una máscara tradicional, en caso, como decir esta careta, o como las de don Pedro, se hace el molde de barro, ¿verdad? Se moldea a pura mano, ahí no hay máquinas, no hay nada que lo haga, es usted, ¿verdad? Usted directamente con el barro, ¿verdad? Se hace la figura, se deja secar el barro, el molde ya hecho, ¿verdad? Y se le empieza a pegar las capas de papel con saco de cemento y con la goma especial que es para máscaras de papel, que es de harina con agua, ¿verdad? Entonces se puede sacar el molde con unas 15 capas, ¿verdad? Para que ya quede resistente. Se saca el molde y se le empieza a pegar capas por dentro para quitar la suciedad del barro. Una vez que ya está lista la máscara, ¿verdad? Bien detallada, bien sin arrugas y todo, se le pasa una pasta de yeso con un poco de cola para que no reviente, ¿verdad? Una vez que ya está el yeso, se lija bien y ya después viene lo que es la pintura, con pintura de aceite, ¿verdad? Y ya después viene la cosida del pañuelo, ¿verdad? Que este pañuelo es fundamental para que no se vea la cabeza o el pelo atrás, más bien el cabello. Y esto lleva un elástico que es que se la sujeta la persona que se la pone, ¿verdad? Estas máscaras tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, claro, llevaba un kimono también, como tipo de vestimenta, y la función de ellas era cuidar a todas las gigantas y a los pequeños de estos que son jupones y volarle chilillo a todo el mundo, ¿verdad? Esa era la función de ellos, porque yo me acuerdo que cuando las de don Pedro llegaban a Cerrí, pues hasta se metían a las casas y lo asustaban a usted, y los mismos papás de uno dejaban a ellos entrar, entonces eso era un susto que usted era muy impresionante, era bonito, ¿verdad? Era bonito. Entonces ese es más o menos el tratamiento de una máscara de cara, ¿verdad? Y las grandes son iguales, ¿verdad? Se hace del molde grande, ¿verdad? Se forra en papel, se saca el barro, ¿verdad? Y ya queda la figura hueca, ¿verdad? Por dentro. Entonces ya después se le da el mismo tratamiento y ya quedan así, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, doña Margarita, doña Isabel, si desean dar algunas palabras de cierre para el espacio. Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad a doña Isabel como directora
del Monumento Casa de la Cultura, don Alfredo González Flores, por abrirnos este espacio que facilita el acceso y muy cerca en el centro de Heredia para que podamos pasar un momentito, si vamos a hacer unas compras, pasar a ver y llenarnos de cultura. Aquí están las máscaras y es una gran oportunidad, así que aprovecharla. Bueno, yo decirles de que en realidad es un trabajo en equipo de todos los que aquí trabajamos, ¿verdad? En el Monumento Nacional, no solo mío. Mandar un saludo cariñoso a todos los mascareros y mascareras, porque hay mujeres mascareras en todo el país, y a todos los actores sociales que están alrededor de esta celebración, bailadores, músicos, etcétera, y los que también disfrutan de esto. La comunidad se hace trabajando en equipo y el arte popular nos lo enseñó. Entonces, darles las gracias e invitarlos a la casa de ustedes, la casa de don Alfredo González Flores. Muchas gracias al museo y a Jorge por haber venido. Muy amables. Sí, muy amable. Yo quería hacer una última aclaración. Como dice doña Elizabeth, ¿verdad? Los bailadores son parte fundamental, ¿verdad? Entonces, yo que tengo mi mascarada, pues sí, he valorado mucho el trabajo de ellos, ¿verdad? Porque sin ellos, como usted dice, puede haber una máscara muy hermosa, sí, muy bien detallada, pero si nadie la baila, esa máscara no tiene ni son ni nada, ¿verdad? Sí. Entonces, y también por otro lado, incito yo a mi pueblo Acerrí, ¿verdad? Sí. La municipalidad, que debería de meterse un poquito más con los mascareros, ¿verdad? El pueblo, que se acuerde que todavía que muchos no vivimos ahí, pero siempre en todas mis máscaras que yo vendo o que alquilo siempre dice Chino Acerrí. Mucha gente me ha dicho, quítese Acerrí porque ya Acerrí a usted no le ha dado mucho, me dice la gente. O usted vive en Alajuelita, pero no. Yo, a pesar de que no vivo ahí y tal vez que uno no merece tanta ayuda de verdad, digamos de la municipalidad o otros lados, siempre dirá Acerrí porque ahí nació mi mascarada y de ahí soy yo. Exacto. Bueno, este ha sido un espacio de programa Museo Dialoga, un programa muy especial dedicado al tema de la mascarada en este mes de octubre. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, así como también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.